Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Coordenada 25 con Aimar Bretos. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches. 9:30, 8:30 en Canarias. Hoy Simón viene dispuesto a meterse en un gran charco. No creo que sea para tanto. Sí, es un gran charco. Bueno, vamos a probar a ver si salgo indemne. ¿Cómo definirías tú este charco? Bueno, es el típico charco que puede terminar con un montón de gente enfurecida pidiendo mi cabeza en Twitter y perjudicando mi salud mental, entre ellos a mi padre y a mi madre. Exactamente la definición de un gran charco. Exacto. Bueno, vamos a ver. Hoy Pablo viene a hablarnos de los jóvenes que constatan que viven peor que sus padres. ¿O no? ¿O no? Bueno, Vale. los jóvenes tienen esa sensación. Tienen sensación, pero luego el constatarlo es algo que vamos a discutir a lo largo de esta sección. De acuerdo. ¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones, Pablo? A ver. ¿Jóvenes contra los que nacieron en el baby boom? En realidad no. Vamos a intentar explicar esto con un poco de atención, ¿no? Es evidente que las desigualdades intergeneracionales existen. Esto lo sabemos. Lo que ocurre es que el que nos centremos en esas desigualdades no anula ninguna de las otras. Es decir, yo puedo hablar perfectamente de las desigualdades de género o las desigualdades raciales sin que deje de ser sensible a las desigualdades socioeconómicas. Todo el mundo sabemos que un joven de un hogar humilde siempre va a tener más dificultades que uno de un hogar acomodado. Lo que nos preguntamos es si cuando uno es joven marca sus oportunidades a futuro, y ese es el gran debate que tenemos ahora y que muchas veces entra regular, porque cuando hablas de guerra generacional todo el mundo se pone de uñas. Por eso yo odio ese término. Yo antes lo usaba, y he rectificado y he entendido que es un enfoque que a todo el mundo pone a la defensiva y que no es productivo. Hay que hablar de pacto entre generaciones. Claro, lo que pasa es que el pacto es cuando las dos partes están de acuerdo con lo acordado, ¿no? Y tenemos que buscar un buen diagnóstico. Por eso creo que lo primero es que hagamos un buen diagnóstico y luego a partir de ahí transaccionemos. ¿Se puede comparar un joven de hoy con sus padres o con sus abuelos desde el punto de vista técnico, metodológico? A ver, la respuesta, de nuevo, rápida, corta y al pie, es no. Y voy a intentar explicar por qué. Nosotros estamos mezclando dos efectos. Uno es el efecto ciclo vital, que es que la gente a lo largo de su vida va cambiando su trayectoria laboral, su posición, sus preferencias. Y lo que sabemos es que tenemos un cierto desarrollo que nos puede llevar a mayor plenitud laboral en unos momentos u otros de nuestra existencia, normalmente la edad madura. Y si yo ahora mismo me comparo con mis padres o con mis abuelos, y yo soy joven, no lo soy en este caso, pero si lo fuera, lo que me voy a encontrar es que efectivamente existe una brecha. Lo que yo tengo que hacer para ser preciso es compararte a ti, Aimar, con tu padre cuando era joven y con tu abuelo cuando era joven. Es decir, comparar entre generaciones, entre cortes. Y aquí sí te puedo dar un titular bastante concluyente. Los jóvenes hoy son más ricos que sus padres y que sus abuelos cuando eran jóvenes. Y esto es normal que así sea, ricos en un sentido amplio, ¿vale? Porque las sociedades que crecen, que se modernizan, que se desarrollan, que prosperan, pues es normal que sus hijos tengan mayores oportunidades, mayor acceso a educación, mayor acceso... Esto no va a ocurrir ni en Palestina ni en Ucrania, por desgracia, ¿vale? Pero en una sociedad que se moderniza así. Lo que hay que hacer ahora, y esta es la gran discusión, es ver la película en movimiento. Es decir, estos jóvenes a lo largo de su vida... ¿Van a prosperar tanto como sus abuelos y sus padres? Esta es la cuestión, esta es la pregunta central. Y por eso la
comparativa tiene que afinar más en términos de los datos y de la pregunta. Y ahí es donde entramos con la disputa de los boomers, no los boomers y todas estas cosas. Hay algo que es evidente, y esto lo tenemos bastante estudiado. La generación que fue joven durante los años 60 y 70 se benefició de un proceso de transformación irrepetible en la historia de España. Estaba todo por hacer. Veníamos de una posición tan baja, teníamos que modernizarnos industrialmente. Hacía falta que gente dirigiera periódicos porque no había. Hacía falta que alguien abriera una sucursal con que chapurreara 4 palabras de inglés, te lo doy, con que tuvieras alguna formación. Es una cosa que fue una transformación tremenda. Y por eso yo de esa generación no la digo, estamos ante una posición de apertura o cierre del ascensor social. No, yo hablo del montacarga social. Es decir, toda la generación boomer se benefició de una movilidad ascendente en la que era también muy fácil ser móvil. Claro, mis abuelos eran pastores. Mis padres, a poquita formación que tuvieran, iban a mejorar esa posición social. O sea, que condiciona mucho el momento histórico en el que eres joven. Exacto. Esto es lo importante, porque, claro, muchos de esos jóvenes, ¿de qué se beneficiaron también, no? Y esto es algo que vamos a hablar también de ello. De que, por ejemplo, en ese momento el acceso a la vivienda era más barato. En términos brutos, a lo mejor con 2 o 3 años de renta bruta de todos tus ingresos durante un año, pagabas un piso. Ahora son casi 7,5. Claro, los jóvenes quieren emanciparse los dos. Los jóvenes, y yo tiendo a pensar que hay gente que se esfuerce, que tiene talento en todas las generaciones indistintamente a lo largo de la historia. Lo que pasa es que el esfuerzo y la traducción que tiene en movilidad social es diferente según cuándo hayas nacido. A igual esfuerzo, un joven español de los 80 tenía una recompensa mayor que la que tiene un joven español de 2025. A igual esfuerzo, ¿eh? A igual esfuerzo. Digamos que ha ido cayendo, ¿no? Es decir, los que eran jóvenes en los 70 fueron los que tuvieron más prima. La generación X, nos olvidamos mucho de ella, no hablamos nada, porque como la millennial, que es la mía, somos tan lloricas, ocupamos todo el espacio. Pero la generación X, ostras, se comió la heroína, se comió el paro, la desindustrialización, o sea, fueron crisis importantes. La millennial se ha comido también su propia crisis, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y los Z es que ni siquiera se acuerdan de lo que es la bonanza Aimar. Yo recuerdo lo que era que pusieras paredes de ladrillos en España a 2.500 euros al mes. Es que eso ha pasado en este país. Y ahora hablábamos entonces, si te acuerdas, del mileurismo como algo que era una crítica a salarios bajos. Bueno, los salarios son mucho más bajos ahora, la capacidad de emancipación es menor. Y además hay algo que es que a esas generaciones que están saliendo ahora al mercado laboral, que se están pegando un susto grande con lo que se encuentran, que ni sueñan con tener una casa en propiedad, se les está diciendo: ojo que además dentro de unos años vais a tener que pagar la cuenta de lo que estamos viviendo entre todos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Francia, ahora con Bayrou, que estaba agonizando como primer ministro y se iba por las teles y por las radios poco más o menos que suplicando el apoyo de la gente a su plan de recortes, y ahí decía: ojo, es que los jóvenes vais a pagar la fiesta. Son las víctimas, serán quienes tendrán que pagar la deuda el resto de sus vidas. Y hemos logrado hacerles creer que había que aumentarla aún más. ¿No les parece genial? Todo esto para la comodidad de ciertos partidos políticos y para la comodidad de los boomers y su punto de vista. O sea, que no es una tensión exclusivamente española. No, para nada, porque date cuenta que estamos viviendo en un proceso de crisis y reforma de los estados de bienestar. Desde la parte de los ingresos, o sea, hablamos poco de esta, pero hay una crisis de fiscalidad. O sea, el impuesto de sociedades ya casi no recauda, los estados no se pueden suplir de dinero de manera tan eficaz y tan fácil como en el pasado, la globalización tiene estas cosas, y desde la perspectiva del gasto. ¿Por qué? Pues porque antes la gente tenía una esperanza de vida mayor, ahora afortunadamente vivimos más. A favor. ¿Vale? A favor de vivir mucho y bien, pero eso requiere repensar nuestros modelos. La pobreza se ha vuelto más compleja, más sofisticada. En la época en la que solo tenías que extender la educación y que llegara a todas las capas, era suficiente. Ahora sabemos que el marcador de clase está en el máster o en los idiomas, se vuelve más complejo. Ahora sabemos que la pobreza, y esta es otra de las transformaciones que hemos vivido en España, es juvenil e infantil. En los años 80, el rostro de un pobre en España era el de una mujer mayor que tenía que tener acceso a una no contributiva porque no había cotizado y estaba en una situación de enorme vulnerabilidad. A partir de la crisis de 2008 se gira la torna. Y a partir de ahí empezamos a ver que tenemos en torno entre el 30 al 34% de nuestros jóvenes y niños en riesgo de exclusión social. Porque hemos decidido que como sociedades vamos a amortiguar la pobreza de nuestras personas mayores con pensiones cada vez más dignas. Pero ¿cómo amortiguamos la pobreza de las personas jóvenes, de los niños? ¿Qué tienen que decir ahí los partidos políticos? ¿Qué proponen? Claro, los partidos políticos, y aquí viene la cuestión, se centran poco en ellos porque, y esto es verdad, el voto joven tiene prestigio pero no peso.
Los jóvenes no participan tanto en las elecciones, en un mercado electoral menos suculento. En España tenemos 9,5 más o menos millones de pensionistas. Eso es un colectivo que te reacciona de manera rápida en función de la pensión. Y muchas veces lo que nos terminamos encontrando es que para los partidos políticos el afrontar que, y esto es una realidad, y esto yo lo defiendo, con que por cada euro extra que vayamos a recaudar del Estado tendríamos que destinar 0,9 a los jóvenes y solo 0,1 a los pensionistas. Porque si los jóvenes y los niños están mejor, sus pensiones también serán más sostenibles. Esto es más complicado de vender. Mucho más complicado de vender. Porque muchas veces lo que plantean es una especie de juego de suma cero, ¿no? Yo quito pensiones y el gasto va a los jóvenes. Eso no está claro. De hecho, Sarasa y Spin Andersen tienen un artículo del año 2002 que ya anticipaban este tipo de choques y dicen: no hemos encontrado que haya correlación entre países que bajan las pensiones o pagan menos pensiones y que gastan más en infancia. No está nada claro. No está nada claro. Entonces esto tenemos que discutirlo y tenemos que repensarlo. O sea, que no tiene sentido plantear políticas de vasos comunicantes de quitar a unos para dar a otros. Eso es, lo que tenemos que pensar es en el tipo de diseño que hacemos de políticas para que sean más eficaces. Y es verdad, cada euro extra de inversión que hagamos en jóvenes y en niños tiene un retorno social enormemente superior también para los mayores. Por eso, lo de la guerra de generaciones me parece un camino absurdo. Lo que tenemos que hacer es ganar las cenas de Navidad. A ver, explícate. Tú, como joven, tienes que ir a la cena de Navidad en la que están tus abuelos, tus padres, tu tío, tu cuñado, y explicarles que estos mitos que construimos de que los jóvenes no se esfuerzan o tal y cual, es toda una falacia. Un país sin oportunidades para sus jóvenes es un país sin oportunidades para nadie. Y lo que necesitamos es que los abuelos, los tíos, los padres entiendan que invertir en juventud y en infancia es un win-win. Es salir de te quito a ti para tener yo, salir del juego de suma cero e ir a la suma positiva, que es de lo que se trata. Y de eso hablamos mucho menos, se discute menos en términos de políticas, está mucho más olvidado. Estamos hablando de qué tienen los jóvenes. Vamos a ver cómo piensan los jóvenes. Ana Samartín, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es directora de investigación de FAZ Juventud, una fundación que trabaja para fomentar una integración juvenil adecuada. Le pregunto a Ana por un matiz que es, ¿con qué enunciado están más de acuerdo los jóvenes? ¿Voy a vivir peor que los boomers o los boomers viven mejor a mi costa? Que no es lo mismo el enfoque. Bueno, es un planteamiento que no es exactamente el que percibimos, ¿sabes? Cuando hablamos con jóvenes, les preguntamos y intentamos entender su parecer, su mirada hacia el mundo, es verdad que tiene un horizonte incierto, precario, ¿no? Como de oportunidades, pero nosotros por lo menos no lo percibimos su discurso construido como como una guerra hacia, ¿no?, generaciones. Claro, o sea, en ese sentido. Sí que obviamente verbalizan que van a vivir peor que sus padres, pero la familia, o sea, en un modelo como el español, que es familista, es un sostén. O sea, cuando les preguntamos por cosas importantes en la vida, la salud y la familia es lo primero siempre. Cuando les preguntamos por qué les produce más satisfacción, lo mismo, la familia y las amistades están en primer lugar. Entonces, se sigue viendo a la familia, o sea, el mundo adulto en torno, ¿no?, encarnado en lo que es la familia, que sería un poco esa generación boomer, ¿no?, digamos, como un sostén que efectivamente en España funciona como tal, ¿no? Todo aquello que no cubren las políticas públicas, la familia está ahí para sostener. Entonces, pese a ese horizonte que digo, que es así, ¿no?, de incertidumbre, de crisis sucesivas, ¿no?, en la que vienen viviendo esta generación, se consideran relativamente satisfechos y felices, con lo cual no creo yo, o por lo menos nosotros no lo percibimos así, que verbalicen ese enfrentamiento generacional. Otra cosa es, bueno, la insatisfacción, en qué se está traduciendo y luego en cosas concretas, y generalizar también es siempre equivocarse, ¿no? Que los jóvenes son muchos y muy diversos, que creo que eso también es importante. Oye, Ana, una pregunta. ¿Cómo se relacionan Dime. los jóvenes con el mundo del trabajo respecto a antes? ¿Esto que dicen de que ahora lo primero que hacen es preguntar por los días de vacaciones? ¿O este lema que algunos me han comentado de ¿para qué te esfuerzas tanto si no vas a heredar la empresa? Es decir, Sí. ¿esta lógica tiene fundamento? O sea, ¿vosotros veis que la relación de los jóvenes con el mundo del trabajo ha cambiado también respecto a generaciones anteriores? Pues sí vemos, o sea, un cierto cambio, ¿no? O que se pone en la balanza, por lo menos, ¿no? O sea, esta idea de que uno vive para trabajar, ¿no?, y que tiene un trabajo para toda la vida y que es como nuclear y central en tu vida, sigue estando, porque es verdad que creen en el esfuerzo, en la necesidad de formarse constantemente, ¿no? O sea, esa idea de que tienen que estar preparados la tienen muy integrada, pero es cierto que cuando les preguntamos directamente por el empleo,
bueno, pues subrayan mucho lo importante que es para ellos, como algo que valoran mucho, que les deje tiempo para dedicarse a su entorno social y familiar, al ocio o al descanso. O sea, eso sí que lo ponen en la balanza. Luego, o sea, en el ideal, digamos. Luego, claro, se encuentran lo que se encuentran, ¿no? Pero bueno, nosotros eso sí que lo percibimos, y es verdad que los últimos informes que salen, ¿no? Pues Randstad ha publicado uno que es Claves laborales generación Z, que verbaliza también esto, ¿no? Y esta idea de que son más movibles, o sea, cambian más de trabajo porque tienen otras expectativas, pues que el trabajo no acaba de cubrir, ¿no? Hablamos de salarios bajos, ¿no? Bastante precariedad, y entonces van rotando. Otra cosa que no es lo que quieren, ¿eh? Que creo que eso es importante matizar. Sino que se es lo que adaptan hacen a la también, realidad, ¿no? Claro, con el horizonte que hay, yo creo que esto es una medida de adaptación también. Claro. Es decir, bueno, ya que el trabajo no cubre ni de lejos una expectativa vital suficiente, pues pongo peso en otras cosas, me cuido de otra manera, me hago un colchón en mi intimidad, en fin, o sea, hay otras esferas de la vida que tienen que poner en valor. Claro. Ana, las encuestas, la última que publicamos aquí en la cadena SER en El País, nos decía claramente que los jóvenes están girando hacia la extrema derecha, sobre todo los chicos. ¿Por qué irse al otro lado del tablero político no les parece una opción o por qué? Bueno, la verdad es que lo que sí está clarísimo es que hay una desconfianza institucional clara, ¿no? Es como que, o sea, primero, los jóvenes son pocos numéricamente, no suelen estar en la agenda pública de prioridades, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay un desencanto claro que siempre ha salido en las encuestas, ¿eh? No es algo de ahora, pero sí que es verdad que en el contexto actual, donde hay una ausencia de perspectivas de futuro muy claras, ¿no? Creo que esto es un claro catalizador para discursos de extrema derecha que están sabiendo encontrar aquí, ¿no? Como chivos expiatorios claros en discursos muy simples, donde sobre todo los chicos más jóvenes pues están encontrando algunas respuestas, ¿no? Que veremos cuando cumplan más años, en fin, si esto se sostiene. Yo quiero ser optimista porque, ¿no? Pero esta idea de los chivos expiatorios, ¿no? De las mujeres, los inmigrantes, o sea, este mundo nuevo que es súper diverso, que es muy competitivo, que tiende a ser muy individualista, tiende a señalar a culpables, a falsos culpables, ¿no? Pero como muy claramente identificados, y ahí la gente joven, sobre todo los más jóvenes, pues están encontrando cierta respuesta que no encuentran en otros sitios, ¿no? Eso está pasando, pero a nivel global, no solo en casos de España. Entonces, tú, Ana, dirías que los jóvenes en general hoy son más pesimistas que en el pasado. Es decir, que parte de esa insatisfacción tiene que ver con la falta de horizonte o con la falta de imaginación. Pues yo creo que no se lo estamos poniendo nada fácil, honestamente. O sea, yo creo que hay una incertidumbre clara y un contexto que es claramente precario. O sea, ser joven es una clara rasgo que discrimina, ¿no? O sea, yo quiero pensar que no es que no sean optimistas, porque luego también lideran muchas causas. En fin, no creo que ese sea el peso que esté tanto en ellos, ¿no? Como creo que comentabais antes, ¿no? De esta señalación, ¿no? Que se les señala, que se quejan, que son muy, ¿no? La generación de cristal, todo este discurso de mirada adulta que no comprende, ¿no? Sino todas las generaciones tienen sus retos, pero es que estas generaciones se están encontrando con un horizonte tan incierto que el modelo anterior no sirve. Y es el modelo en el que se les sigue educando, ¿no? Esta idea de fórmate, ten muchos estudios que luego te incorporarás, ¿no? Al mundo del mercado del trabajo, a la vivienda, todo esto ya no existe, tal cual. Entonces, ante la falta de alternativa, creo que como sociedad no estamos respondiendo adecuadamente. Debemos buscar, creo que, soluciones conjuntamente, ¿no? Ana San Martín, directora de investigación de FAD Juventud. Muchísimas gracias, Ana. A vosotros, me encanta este debate. Gracias. Qué bueno tenerlo contigo. Mil gracias, Ana. Gracias, Ana. Pablo, una duda. ¿Es verdad que los jóvenes de hoy salen menos de fiesta que lo que salíamos nosotros? Pues la respuesta es que sí. Es decir, los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística señala que el consumo en general ha caído entre los jóvenes un 36% desde hace 15 años y sobre todo ha caído un 46% en ocio y un 56% en transporte. Respecto a lo que ha subido en educación, un poquito, y en vivienda, mucho más. La respuesta es sí, salen menos. Entonces, cuando tengamos a la tertulianada diciendo que se quiten el Netflix y dejen de viajar para ahorrar para la hipoteca, de mi parte les dais un abrazo fuerte. Me parece bastante doloroso estar teniendo este debate sobre la juventud ya en tercera persona. Es que no lo somos. Bienvenido a la realidad. ¿Tú eres consciente en qué momento dejaste de ser joven? Sí, cuando me gustó salir más de día que de noche. No te vayas, Pablo. Cuento contigo para la mesa de esta noche, a partir de las 10. Hasta ahora. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.